Si tienes un negocio, probablemente te pasa esto. Respondes clientes, haces presupuesto, revisas pedidos, preparas campañas, gestionas proveedores, analizas ventas y al final del día tienes la sensación de haber trabajado mucho, pero de haber avanzado muy poco. Hoy quiero enseñarte algo bastante loco. He intentado delegar el 80% del trabajo de una empresa real a inteligencia artificial, sin contratar empleados y utilizando exclusivamente herramientas gratuitas de Google. Y lo más preocupante es que ha funcionado mucho mejor de lo que me pensaba. Vamos a hacerlo utilizando una pastelería real como ejemplo, pero se puede aplicar a cualquier tipo de negocio. Empezamos. Misión 1. El empleado administrativo. Cada vez que entra un nuevo pedido, alguien tiene que organizarlo, revisarlo y apuntarlo. En nuestro caso tenemos esta base de datos de nuestra pastelería. Y como veis, está diferenciada por unos aspectos importantes como es el caso de la fecha de entrega, el estado en el que se encuentra el pedido y si tiene algún tipo de alergia. Vamos a acceder a un nuevo chat en Gemini y le vamos a dar al más y seleccionamos la opción de añadir de Drive y vamos a juntarle nuestra base de datos y a continuación vamos a juntarle el siguiente prompt con el objetivo que nos destripe los pedidos más urgentes dependiendo de la fecha, si el cliente es VIP o es un cliente normal y si tenemos algún pedido pendiente. Y vamos a pulsar enviar. En cuestión de segundos ya tendríamos por aquí la respuesta. Un apartado en el cual se encuentran los pedidos pendientes que nos indican que son estos 4 pedidos teniendo la referencia de nuestra base de datos, las próximas entregas que tenemos pendientes con las fechas actuales, los pedidos urgentes que en este caso serían estos 2 y los clientes VIP que al final son los clientes que más dinero se han gastado o que realizan más compras recurrentes. Imaginaros que en este caso tuviésemos una base de datos enorme con muchísimos pedidos diarios y con esto tan simple acabamos de reemplazar 2 horas que se podría llevar una persona trabajando en ello para sacarnos esto en cuestión de segundos. Al final, el principal cuello de botella de cualquier negocio son los clientes y para ello en el mismo chat vamos a crear también un empleado de atención al cliente. Recordar que todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo lo tenéis en mi página web, que se encuentra el enlace abajo en la descripción, totalmente gratis. Adjuntamos nuestro prompt y le damos a enviar. Y ya tendríamos por aquí las 25 preguntas con sus correspondientes respuestas que más nos pueden hacer nuestros clientes. En este caso, sobre pedidos y entregas. Pensar que una vez que ya tiene contexto este chat, ahora podemos adjuntarle las preguntas que nos realicen nuestros clientes aquí y nos daría la respuesta optimizada perfectamente. Misión 2. El empleado que nunca olvida. La mayoría de errores no ocurren porque seas malo, sino porque eres humano. Volviendo a nuestra base de datos, aquí si cambio el estado de este cliente que con fecha de entrega del día 3 de julio, estamos a 1 de julio y lo ponemos en confirmado, automáticamente se me rellena la columna de la fecha de confirmación y este es el correo que recibo del resumen del encargo, que serían 5 raciones de la caja de galletas surtidas con una fecha de entrega en 2 días. Y si os fijáis aquí en mi calendario también me acaba de crear el evento para este cliente, así nunca voy a olvidar ningún pedido. Preguntaréis cómo tengo esto configurado. En el documento donde adjunto todos los prompts, al final os dejaré el archivo completo de este code.gs y de este index.html. Totalmente gratis. Misión 3. Crear un director de marketing. Accedemos a Gemini en el apartado de crear gemas y le vamos a dar a crear una nueva gema. Como nombre vamos a poner director de marketing, la siguiente descripción y en instrucciones vamos a poner esto, pero le vamos a dar al lápiz para que aplique la función de Gemini y nos mejore este prompt. Ya tendríamos por aquí generada la instrucción al completo y ahora aquí muy importante en el apartado de conocimientos le vamos a dar al más y vamos a subir los siguientes archivos.
archivos. Todos los documentos importantes de mi empresa, como son los gastos, clientes, pedidos, la campaña de Meta Apps si habéis hecho, AdSense, facturas y el informe financiero de mi empresa. Pero principalmente con que le juntéis el tema de los clientes y los productos que tenéis sería más que suficiente. Una vez que ya tenemos esto configurado, le damos a guardar e iniciamos el chat. Ya tendríamos por aquí configurada nuestra gema de director de marketing. Y ahora le vamos a solicitar lo siguiente, con el objetivo de que nos extraiga una estrategia trimestral, la campaña de Meta Apps, contenido en Instagram y el calendario de publicaciones en 90 días, entre muchas otras cosas. Ya tendríamos por aquí la respuesta totalmente personalizada para nuestro negocio, diferenciado por estos 7 puntos. Estrategia trimestral, el objetivo que vamos a seguir durante los próximos 3 meses, el plan de campaña de pago, estrategias de email marketing y automatización, estrategia de contenido orgánico para Instagram, promociones estacionales y activaciones, uno muy importante que serían los presupuestos KPI y ROI estimado, y por último el calendario de publicaciones de 90 días estructurado en bloques. Pensar que este calendario, si le damos a los 3 puntitos, lo podemos exportar a una hoja de cálculos. Como es mucho contenido lo que nos ha generado, vamos a pedirle que nos lo integre en una presentación para presentarlo a mi directiva o incluso a mí mismo para verlo más visual. Y ya tendríamos por aquí la presentación. Vamos a visualizarla. Constando de 7 diapositivas, muy bien presentada, estructurada y sobre todo que nosotros la podamos entender. La mayoría de negocios pequeños no tienen un director de marketing porque no se lo pueden permitir pagar, pero con esto ya tenéis disponible un director de marketing para vosotros y totalmente gratis. Misión 4. Analista financiero. Accedemos a Notebook LM y nos traemos toda la información de nuestra empresa, lo mismo que antes, y le mandamos el siguiente prompt con el objetivo de que nos extraiga la rentabilidad de mi empresa y que necesito los productos más rentables, los costes ocultos, la proyección financiera en los próximos 12 meses y todo que me lo genere en tabla, gráficos y conclusiones ejecutivas, y le damos a enviar. Ya nos indica por aquí que ha solicitado la creación de un gráfico visual que, como podemos ver aquí a la derecha, ya tenemos que está generando la infografía. También nos ha generado, como lo hemos pedido, el análisis financiero de nuestra empresa en base a los documentos que le hemos adjuntado. Ya tendríamos por aquí la infografía. Vamos a visualizarla. Sin indicarle el estilo de infografía que queríamos, nos lo ha transformado en base a nuestra pastelería, utilizando colores cálidos. Tendríamos la facturación total, el ticket medio, la evolución de ventas contra gastos, la proyección en los próximos 12 meses y los productos más rentables y populares. La mayoría de empresarios toman decisiones por intuición, pero eso a la larga sale relativamente caro. Por eso, cada vez que analizo las empresas de mis clientes, lo primero que hago es detectar donde pueda haber una fuga tanto de tiempo como de dinero. Misión 5. Gestor operativo. Ya la empresa va a empezar a funcionar sola. Nos mantenemos en el mismo cuaderno de Notebook LM y la juntamos nuestro siguiente prompt, en el cual le pido que actúe como director de operaciones, que me gestione pedidos, stock, proveedores, y lo principal de este prompt es que detecte los cuellos de botella, los problemas operativos y las oportunidades de automatización. Y queremos que nos genere los procedimientos, los checklists, las automatizaciones que son prioritarias y el plan operativo semanal. Y ya tendríamos por aquí la respuesta que nos ha dado. La verdad que me lo he leído y está bastante completo y al detalle. Esto ya ha pasado de ser ChatGPT para escribir solamente texto. Ahora estamos utilizando la inteligencia artificial para dirigir una empresa. Como veis, no he construido ni un chatbot, ni un CRM, ni un agente de inteligencia artificial. He construido un empleado para cada rama de mi negocio. Y lo mejor de todo es que no cobra nómina. ¿Y vosotros qué opináis de trabajar dentro del ecosistema de Google? Os leo por comentarios. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a cambiar las empresas. La pregunta es cuánto tiempo vas a esperar
esperar antes de dejar que trabaje para la tuya. Si quieres que analice tu empresa y te diga qué proceso puede automatizar, te dejo en un comentario fijado mis asesorías personalizadas. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción.